existe un libro. Un libro que estuvo enterrado durante más de 1600 años bajo la arena del desierto egipcio. Un libro donde, según los textos antiguos, Jesús no habla de reglas ni de templos ni de rituales. Habla del alma, de tu alma, de una chispa de luz divina que fue depositada dentro de ti antes de que nacieras y que ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, está dormida, esperando que alguien te diga lo que estás a punto de escuchar. Y lo más perturbador de esta historia no es lo que dice ese libro. Lo más perturbador es la razón por la que alguien decidió que jamás debías leerlo. Antes de continuar, es importante que sepas algo. Los textos que vamos a explorar en este video no forman parte de la Biblia canónica. No son reconocidos como escritura por ninguna iglesia principal. Son documentos históricos, descubiertos por arqueólogos y estudiados por académicos de todo el mundo. Los presentamos aquí con rigor histórico y con profundo respeto espiritual para que tú, hermano amado, puedas conocer, reflexionar y discernir con libertad. Dicho esto, lo que estos textos contienen es extraordinario y merece ser contado. Nuestra historia comienza en diciembre de 1945. No en un laboratorio, no en una universidad, sino en un lugar que nadie habría imaginado. Un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman cabalgaba junto a su hermano por los acantilados de piedra caliza cerca de la localidad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Buscaban fertilizante natural, un tipo de tierra rica llamada sabak, que usaban para sus cultivos. Mientras cavaban al pie de un enorme peñasco llamado Jabal al-Tarif, la pala golpeó algo duro. No era una piedra, era una vasija de barro rojo, sellada, de casi 1 metro de altura. Muhammad Ali dudó en abrirla. En la tradición local, una vasija sellada en el desierto podía contener un jinn, un espíritu atrapado, pero también podía contener oro. La codicia venció al miedo. Levantó su azada y la rompió. No había oro, no había espíritu. Dentro de aquella vasija había 13 códices de papiro encuadernados en cuero, hojas antiguas cubiertas de escritura copta, la lengua de los primeros cristianos de Egipto. Muhammad Ali no sabía leer. No tenía idea de lo que acababa de encontrar. Se llevó los códices a su casa, y su madre, necesitada de combustible para el horno, quemó varias páginas para encender el fuego. Páginas que habían sobrevivido más de 1600 años bajo la arena, fueron destruidas en minutos para cocinar pan. Pero lo que sobrevivió a ese fuego llegó, poco a poco, a manos de anticuarios, académicos y finalmente al Museo Copto de El Cairo. Y cuando los expertos comenzaron a traducir aquellos textos, el mundo académico tembló. Lo que contenían aquellos códices eran evangelios. Evangelios atribuidos a Tomás, a Felipe, a la verdad, a los egipcios. Textos que la iglesia primitiva había declarado heréticos en el siglo IV y había ordenado destruir. Textos que un monje desobediente, probablemente del cercano monasterio de San Pacomio, decidió no quemar. Decidió esconderlos. Decidió enterrarlos en una vasija de barro y confiarlos a la arena del desierto con la esperanza de que algún día alguien los encontrara. Ese día tardó 16 siglos en llegar, pero llegó. Ahora, para entender qué dicen estos textos y por qué fueron considerados tan peligrosos, necesitamos entender un concepto que recorre todos ellos como un hilo de fuego. Ese concepto se llama gnosis. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, no el conocimiento de datos, de leyes, de nombres y fechas. La gnosis es un conocimiento interior, un reconocimiento profundo de quién eres realmente, de dónde vienes y hacia dónde debe regresar tu alma. Para los gnósticos, los seguidores de esta corriente del cristianismo primitivo, el problema fundamental del ser humano no era el pecado en el sentido convencional. El problema era el olvido. Tú, según estos textos, eres una chispa de luz divina que fue depositada en un cuerpo material. Y al nacer en este mundo, olvidaste tu origen. Olvidaste que eres luz. Olvidaste que hay un hogar luminoso del cual procedes. Y la misión de la vida, la verdadera misión, no es simplemente obedecer reglas externas, sino despertar, recordar, reconocer esa chispa divina dentro de ti y permitir que te guíe de regreso al pleroma, la plenitud divina de donde todo surgió. Y aquí es donde la figura de Jesús toma una dimensión completamente diferente en estos textos. En el Evangelio de Tomás, uno de los documentos más célebres de Nag Hammadi,
Jesús no realiza milagros, no camina sobre el agua, no multiplica panes. En lugar de eso, habla, enseña, revela. Y lo que revela no son mandamientos externos, sino verdades internas. En el dicho número 3 del Evangelio de Tomás, las palabras atribuidas a Jesús son profundamente reveladoras. Dice que el reino no está en el cielo, porque si así fuera las aves llegarían primero, ni está bajo la tierra, porque entonces los peces lo precederían. Dice que el reino está dentro de ti y está fuera de ti, y que cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Esas palabras, hermanos amados, resuenan con algo que incluso la Biblia canónica registra, cuando en Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesús dice: «Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros». Pero los textos gnósticos llevan esta idea mucho más lejos. No se trata solo de que el reino esté cerca, se trata de que el reino está literalmente dentro de tu ser, y que el camino para encontrarlo no es mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Pero si el alma humana es una chispa divina, si viene de un lugar de luz pura, entonces surge una pregunta inevitable. Una pregunta que los gnósticos no evadieron sino que enfrentaron con una cosmología completa. La pregunta es esta: ¿cómo llegó esa chispa de luz a un mundo tan oscuro? ¿Cómo terminó atrapada en carne, en dolor, en olvido? La respuesta gnóstica es una de las narrativas más impactantes del pensamiento antiguo. Según textos como el Apócrifo de Juan y la Pistis Sophia, en el principio existía el pleroma, la totalidad divina, una dimensión de luz pura habitada por emanaciones del Dios verdadero, seres luminosos llamados eones. Uno de estos eones se llamaba Sofía, que significa sabiduría. Sofía, movida por un deseo de crear por sí misma sin la autorización del todo, cometió un error cósmico. De su acción imperfecta surgió un ser deforme, ignorante de su propio origen divino. Ese ser se llamó a sí mismo Yaldabaoth. Y Yaldabaoth, según estos textos, se proclamó el único Dios. No sabía que existían seres superiores a él. No sabía que el verdadero Dios estaba infinitamente por encima de su comprensión, y con su poder limitado pero real, Yaldabaoth creó el mundo material, creó el cosmos físico, creó la tierra, y creó seres llamados arcontes, gobernantes cósmicos que administran este mundo inferior. Según la cosmología agnóstica, el ser humano fue creado por estos arcontes, pero Sofía, arrepentida de su error, logró insertar una chispa de la luz divina original dentro de la criatura humana. Esa chispa es tu alma, tu verdadera identidad. El problema es que los arcontes no quieren que lo sepas, no quieren que despiertes, no quieren que recuerdes tu origen luminoso, porque si lo haces, si alcanzas la gnosis, tu alma se libera y asciende de regreso al pleroma, y ellos pierden su dominio sobre ti. Es una narrativa extraordinaria. Es una narrativa que explica el sufrimiento no como castigo divino, sino como consecuencia de un error cósmico. Es una narrativa que pone la responsabilidad del despertar directamente en tus manos. No necesitas intermediarios, no necesitas templos, no necesitas sacerdotes que te digan qué pensar. Necesitas conocerte a ti mismo. Y en eso consiste la enseñanza gnóstica de Jesús. Jesús, en estos textos, no viene a morir por tus pecados. Viene a despertarte del sueño, viene a sacudirte y decirte: eres luz, y lo has olvidado. En el Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, se habla de un sacramento llamado la cámara nupcial. No es un matrimonio físico, es la reunión del alma con su origen divino. Es el momento en que la chispa interior reconoce de dónde viene y se funde nuevamente con la luz del pleroma. Es el despertar completo, la gnosis perfecta. Y en la Pistis Sophia, un texto extenso y complejo donde Jesús instruye a sus discípulos después de la resurrección, se describe con detalle asombroso el viaje del alma después de la muerte. El alma debe ascender a través de múltiples esferas cósmicas, cada una custodiada por arcontes que intentan impedirle el paso. Cada esfera es una prueba, cada arconte exige contraseñas, conocimientos específicos, fórmulas sagradas. Solo el alma que ha alcanzado la gnosis, que conoce los nombres de los guardianes y las palabras de poder, puede atravesar cada nivel y regresar al pleroma. El alma ignorante, el alma dormida,
queda atrapada, es reciclada. Regresa al mundo material para otro ciclo de olvido. Ahora, imagina el impacto de estas ideas en el siglo segundo y tercero de nuestra era. Imagina comunidades cristianas donde no existía una doctrina unificada, donde diferentes grupos leían diferentes textos, donde maestros como Valentín en Roma y Basílides en Alejandría enseñaban versiones de esta cosmología a congregaciones enteras. Valentín fue tan influyente que casi fue elegido obispo de Roma. Casi. Su enseñanza atraía a intelectuales, a filósofos, a personas que buscaban respuestas profundas sobre el origen del mal, sobre el propósito del alma, sobre la naturaleza de Dios. Pero también generaba una amenaza existencial para la Iglesia que se estaba formando como institución. Porque si cada persona lleva la chispa divina dentro, si el camino al Padre es interior, si no necesitas sacerdotes, ni templos, ni jerarquías para encontrar a Dios, entonces ¿para qué la Iglesia? Si la salvación viene por conocimiento interior y no por obediencia a una institución, ¿qué poder queda en manos de los obispos? Esa fue la pregunta que selló el destino de los textos gnósticos. Ireneo de León, uno de los primeros padres de la Iglesia, escribió hacia el año 180 una obra monumental titulada Adversus a hereses, contra las herejías. En ella atacó sistemáticamente las enseñanzas gnósticas, ridiculizó su cosmología, condenó sus evangelios y estableció las bases de lo que sería el canon bíblico ortodoxo. Después vinieron otros: Tertuliano, Hipólito, Epifanio. Cada uno añadió argumentos contra la gnosis. Y cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, la maquinaria del poder político se unió a la religiosa. Los textos gnósticos fueron declarados heréticos por decreto. Se ordenó su destrucción. Las copias fueron quemadas. Los seguidores fueron perseguidos. Y durante más de 1500 años, todo lo que se sabía de los gnósticos era lo que sus enemigos habían escrito sobre ellos. Imagina conocer una civilización entera solo a través de las palabras de quienes la odiaban. Hasta 1945. Hasta que un campesino egipcio rompió una vasija de barro y el desierto devolvió lo que la historia había intentado borrar. Ahora, hermanos amados, aquí es donde debemos ser honestos y cuidadosos. Estos textos son fascinantes, son históricos, son importantes para entender la riqueza y la complejidad del cristianismo primitivo. Pero no son la Biblia, no son escritura canónica, no fueron escritos por los apóstoles originales, aunque llevan sus nombres. Fueron escritos entre el siglo II y el IV por comunidades que interpretaban la figura de Jesús de una manera radicalmente diferente a la que prevaleció. Presentarlos aquí no es defender su teología como verdad absoluta, es reconocer que existieron, es honrar la honestidad intelectual, es permitir que tú, como buscador sincero de la verdad, conozcas todas las piezas del rompecabezas antes de formar tu propia conclusión. Y hay algo que estos textos, a pesar de sus diferencias con el canon bíblico, comparten con el mensaje más profundo de las Escrituras. Algo que resuena como un eco lejano pero inconfundible. La idea de que hay algo divino dentro del ser humano. Génesis capítulo 1 versículo 27 nos dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Pablo pregunta: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La idea de una presencia divina habitando dentro del ser humano no es exclusiva de la gnosis. Está en el corazón mismo de la fe cristiana. Lo que los gnósticos hicieron fue llevar esa idea hasta sus últimas consecuencias, y por eso, tal vez, resultaron tan peligrosos. Piensa en ese monje del siglo IV. Piensa en el momento en que recibió la orden de destruir esos códices. Piensa en lo que debió sentir al sostener en sus manos textos que contenían palabras atribuidas a Jesús, enseñanzas sobre el alma, sobre la luz interior, sobre el camino de regreso al Padre. Y piensa en su decisión. No los quemó, los envolvió en cuero, los metió en una vasija de barro, caminó hasta los acantilados de Jabal al-Tarif, cavó un hoyo en la arena caliente del desierto egipcio y los enterró, confiando en que la tierra haría lo que los hombres no habían querido hacer: preservarlos, guardarlos, protegerlos, hasta que llegara el momento adecuado. Y 16 siglos después, bajo el mismo sol abrasador,
Un campesino que no sabía leer quebró la vasija y la arena devolvió el secreto. Las palabras volvieron a ver la luz. Las enseñanzas que alguien quiso borrar del mundo volvieron a hablar. Y hoy, en este preciso instante, esas palabras han llegado hasta ti, a través de siglos de silencio, a través de desiertos y fuego, a través de persecuciones y olvido, han llegado hasta tus oídos. Quizás la pregunta más importante no es si estos textos son canónicos o heréticos. Quizás la pregunta más importante es mucho más personal. ¿Hay algo dentro de ti que reconoce estas palabras? ¿Hay algo dentro de ti que siente que es más que carne, más que tiempo, más que polvo? Si la respuesta es sí, entonces tal vez esa chispa de la que hablaban los gnósticos no sea solo una metáfora antigua. Tal vez sea la voz más real que jamás hayas escuchado. La voz que dice, despierta, recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, y comienza, hoy, el camino de regreso a la luz. Hermanos amados, así estamos concluyendo este video. Gracias por haber caminado con nosotros a través de esta historia extraordinaria, desde las arenas de Nag Hammadi hasta las profundidades del alma humana. Si este contenido te ha tocado, si te ha hecho pensar, si ha encendido algo en ti, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis, y que compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Déjame en los comentarios qué opinas de estos textos antiguos, me encanta leer cada uno de sus mensajes. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios más profundos de la historia bíblica y la fe. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga siempre.